Nadie sabía de dónde venía. El anciano apareció como un fantasma por las polvorientas calles de Valle Redención, descalzo y destrozado, apoyándose en un trozo retorcido de madera que apenas servía como bastón. Su ropa no eran más que harapos. Capas de tela rota colgando de su cuerpo huesudo como si la misma muerte lo hubiera desgastado hasta el último hilo. Cuando entró en el salón polvo rojo, toda la sala quedó en silencio exactamente durante 2 segundos. Luego estalló la risa. 3 hombres estaban sentados en la mesa del rincón, con las botas encima de la mesa, puros encendidos y pistolas brillando en sus cinturas. Se hacían llamar los hermanos de hierro. Deacon, el líder, era un hombre alto con una cicatriz que le iba desde el ojo hasta la mandíbula. Sus hermanos, Cole y Mason, eran más jóvenes, más crueles, hambrientos de sangre y de fama. Vaya, 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 dijo Deacon levantándose lentamente. ¿Quién dejó entrar a este cadáver? La multitud rugió de risa. Cole escupió al suelo. Mason sacó su revólver y lo apuntó al anciano, riéndose como si fuera lo más gracioso que había hecho en su vida. ¡Bam! Disparó al techo. Cayó polvo. Baila para nosotros, viejo. A lo mejor te tiramos una moneda. Pero el anciano no se movió. Ni siquiera parpadeó. Solo se quedó allí, mirándolos con unos ojos que no pertenecían a un mendigo. Eran fríos, serenos y, lo peor de todo, familiares. Deacon dejó de reír. Su mano se acercó lentamente a su pistola porque, en algún lugar profundo de su memoria, había visto antes esos ojos. Y todos los hombres que los habían visto ya estaban muertos. El anciano no pidió nada. Caminó despacio hasta la barra, cada paso deliberado, cada respiración medida. El cantinero, un hombre nervioso llamado Caleb, le sirvió agua sin que se lo pidieran. Le temblaba la mano. Serán, empezó Caleb. El anciano dejó algo sobre el mostrador. Una sola moneda de oro. No era una moneda cualquiera. Era una ficha de marsal confederado acuñada en 1869, del tipo que solo llevaban los hombres de ley de las guerras más sangrientas. Un tipo que no se había visto en más de 20 años. La sonrisa de Deacon se apagó. Entrecerró los ojos mirando la moneda y luego al anciano. ¿De dónde la robaste? No la robé, dijo el anciano en voz baja. Su voz era grave y humo. Me la gané. Cole se levantó de golpe, la silla raspando fuerte contra el suelo de madera. ¿Te estás haciendo pasar por hombre de ley en nuestro pueblo, viejo? Mason amartilló su revólver. Clic, clic. Esto va a ser divertido. Pero antes de que nadie se moviera, el anciano habló de nuevo. Hubo un tiempo en que mi nombre significaba algo, cuando tipos como ustedes todavía se hacían pis en la cama por las noches, demasiado asustados para cerrar los ojos. Se giró lentamente, golpeando el suelo con su bastón. Me llamaban el segador del cañón rojo. Todo el salón quedó en silencio mortal. Hasta el pianista dejó de tocar. Alguien dejó caer un vaso. Se hizo añicos. El rostro de Deacon palideció. Esa es una historia de fantasmas. Los fantasmas no sangran. Pero ustedes sí. Mason soltó una risa nerviosa y disparó. ¡Bam! La bala surcó el aire directo al pecho del anciano. Pero él ya no estaba allí. Se movió como humo, apartándose, dejando que la bala se estrellara contra la barra. En el mismo movimiento, su bastón subió y golpeó a Mason en la muñeca. El revólver salió volando de su mano. ¡Bam! ¡Bam! Cole disparó 2 veces. Las 2 fallaron. El anciano se agachó, barrió las piernas de Cole con el bastón y, antes de que tocara el suelo, le quitó el revólver en el aire. Ahora él tenía la pistola, y Deacon comprendió demasiado tarde a qué clase de hombre se enfrentaba. Hace 23 años, el Cañón Rojo era el infierno en la tierra. Un pueblo controlado por forajidos, esclavistas y traficantes de armas. Sin ley, sin piedad, solo sangre y oro. El gobernador territorial envió a 12 marshals para limpiarlo. Solo uno regresó con vida. Su nombre era Elias Crow.
Decían que entró en ese cañón con nada más que 2 revólveres y ganas de morir. Decían que mató a 40 hombres en 3 días. Decían que el último jefe forajido suplicó clemencia y que Crow le metió una bala entre los ojos de todos modos. Decían que, cuando todo terminó, Crow quemó su placa y desapareció en el desierto. Nadie volvió a verlo jamás, hasta hoy. Dickens miró al anciano que sostenía la pistola y su voz se quebró. Tú, se supone que estás muerto. Lo estuve durante mucho tiempo. Mantuvo la pistola apuntando firme al pecho de Dickens. Cometieron un error, muchachos. Pensaron que este pueblo era suyo. No lo es. Pertenece a la gente a la que han estado desangrando. Mason, todavía en el suelo sosteniendo su muñeca, escupió sangre. Solo eres un viejo. Somos 3 y hay 30 más afuera. Elías sonrió. No fue una sonrisa amable. Perfecto. Esperaba que fuera un desafío. Van. Dickens sacó rápido, más rápido que la mayoría de los hombres podían parpadear, pero Elías fue más rápido. Su disparo alcanzó la pistola de Dickens, arrancándosela de la mano antes de que pudiera disparar. Dickens gritó, agarrándose los dedos destrozados. Cole corrió hacia la puerta. Van. 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 Elías disparó 3 veces al marco de la puerta, encerrándolo. Si corres, te casaré. Si te quedas, tal vez vivas. El selún estalló. La gente se tiró bajo las mesas. Los hombres de los hermanos de hierro irrumpieron por las puertas con las armas listas. 10, 15, 20, todos apuntando a un solo anciano. Elías no se movió. Solo recargó lento y tranquilo, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Les di la oportunidad de irse. No la aprovecharon. Amartilló el percutor. Clic. Ahora me toca a mí. Van. 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 El selún se convirtió en caos. Los disparos retumbaron como truenos. Elías se lanzó detrás de la barra mientras las balas destrozaban botellas, madera y cristal. El whisky salpicó por todas partes. Caleb, el cantinero, gritó y gateó hacia la puerta trasera. Elías se movía como una sombra. Rodó hacia un lado y salió disparando. Van. Un forajido cayó agarrándose el hombro. Van. Otro cayó. Pierna destrozada. No los estaba matando. Todavía no. Quería que lo recordaran. Dispersaos. Gritó Dickens, aún agarrándose la mano destrozada. Rodeadlo. 5 hombres corrieron por la izquierda. Elías agarró una silla y la lanzó. Se estrelló contra la cara del primero y lo tiró al suelo. Disparó 2 veces más. Van. Van. 2 menos. Los otros 3 vacilaron. Esa vacilación les costó caro. Elías saltó por encima de la barra, aterrizando en cuclillas. Agarró a Mason por el cuello y lo usó de escudo. Soltad las armas o muere. Disparad. Gritó Mason. Disparad. Van. Elías le voló el arma de la mano al forajido más cercano. El hombre chilló y retrocedió tambaleándose. Los demás se quedaron helados. He dicho que la soltéis. Lenta y a regañadientes, los forajidos bajaron las armas. El selún parecía ahora una zona de guerra, mesas rotas, espejos hechos añicos, sangre acumulándose en el suelo de madera. Pero Elías ni siquiera respiraba agitado. Empujó a Mason hacia sus hermanos. ¿Queríais ver al segador? Aquí estoy. Caminó hacia ellos con el arma levantada. Cañón Rojo, 1869. Tu padre estaba allí, ¿verdad, Dickens? Los ojos de Dickens se abrieron como platos. ¿Cómo? Soy Samuel Kane, líder del sindicato del cañón. Le metí una bala en la cabeza. Tiene sus ojos, y su cobardía. El rostro de Dickens se retorció de rabia. Tú mataste a mi padre. Merecía algo peor. Van. Dickens se lanzó con un cuchillo oculto,
pero Elías se apartó, le agarró el brazo y lo retorció. El cuchillo cayó al suelo. Luego le dio un culatazo en la cara. Deacon se derrumbó. Esto termina ahora, o cuando yo diga. Afuera, las calles de Valle Redención estaban vacías. La gente miraba desde detrás de las cortinas, demasiado asustada para moverse. Los hermanos de hierro habían dominado ese pueblo durante 5 años. Tomaban lo que querían, mataban a quien querían. Nadie se había enfrentado a ellos. Nadie, hasta hoy. Dentro del salón, Elías estaba de pie sobre los 3 hermanos. Los 3 estaban en el suelo, sangrando, rotos, humillados. Sus hombres se habían dispersado, algunos huyeron, otros se escondieron. Unos pocos yacían gimiendo en el suelo con heridas de bala. Elías recargó su revólver lentamente, con calma. Clic, 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 clic. 6 balas. Tienen 2 opciones, muchachos, dijo en voz baja. Salir de este pueblo esta misma noche y no volver nunca. O quedarse, y haré que el cañón rojo parezca un picnic de iglesia comparado con lo que les haré. Cole escupió sangre. No puedes con todos nosotros. Tenemos 50 hombres en este territorio. Entonces mándalos. Elías guardó la pistola en la funda. Estaré esperando. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Nadie lo detuvo. Nadie se movió. Al salir al sol del atardecer, la gente empezó a salir. Primero 1, luego 2, luego docenas. Lo miraban como si fuera un fantasma hecho carne. Una anciana se adelantó. Se llamaba Margaret. Había perdido a su marido a manos de los hermanos de hierro 2 años atrás. ¿Es verdad?, preguntó con voz temblorosa. ¿Eres realmente el segador? Elías la miró un momento. Su expresión dura se suavizó. Hace mucho tiempo lo fui. Entonces ayúdanos, suplicó. Por favor, nos lo han quitado todo. Él negó con la cabeza. Estoy demasiado viejo para esto. No, no lo estás. Una voz joven habló. Un chico de unos 16 años se adelantó. Se llamaba Jacob. Acabas de derribar a 20 hombres tú solo. Eso no es viejo. Eso es leyenda. Esa noche, los hermanos de hierro se reagruparon en su escondite, un rancho quemado a 5 millas del pueblo. Deacon estaba sentado en una silla, con la mano envuelta en vendajes ensangrentados, la rabia ardiendo en sus ojos. Cole iba de un lado a otro. Mason limpiaba sus armas, mascullando maldiciones. No podemos dejar que esto quede así, dijo Cole. Si se corre la voz de que un viejo nos venció, estamos acabados. Nadie nos volverá a temer. Lo sé, gruñó Deacon. Se levantó haciendo una mueca. Así que no solo lo mataremos, lo destruiremos. Quemaremos ese pueblo hasta los cimientos. Hombres, mujeres y niños, haremos un ejemplo tan brutal que nadie vuelva a cruzarse jamás en nuestro camino. Mason sonrió. Ahora sí hablas como hombre. Reúne a los chicos, ordenó Deacon. A todos. Me da igual que estén borrachos, dormidos o a medio camino de México. Quiero todas las armas listas para el amanecer. ¿Y qué pasa con el segador?, preguntó Cole. La sonrisa de Deacon fue gélida. Que venga. Yo mismo lo mataré. En Valle Redención, Elías estaba sentado solo en la vieja iglesia al borde del pueblo. No había entrado en una iglesia en más de 20 años. No desde el cañón. No desde que se convirtió en algo menos que hombre y más que arma. Jacob lo encontró allí, sentado en el primer banco, mirando la cruz rota en la pared. ¿Estás bien?, preguntó el chico. No, respondió Elías con sinceridad. Van a volver, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que estar preparados. Elías se volvió para mirarlo. No tienes que pelear, chico. Esta no es tu guerra. Sí lo es. Este es mi pueblo, mi hogar. No voy a huir. Elías lo observó un largo rato. Luego asintió. De acuerdo.
pero si vas a pelear, lo harás a mi manera. Nada de heroicidades, nada de errores. Escuchas cada palabra que digo o mueres. ¿Entendido? Jacob tragó saliva. Entendido. Bien. Entonces manos a la obra. Tenemos hasta el amanecer. El sol salió rojo sangre sobre Valle Redención. Elías estaba de pie en medio de la calle principal, solo. Detrás de él, los habitantes del pueblo observaban desde ventanas, tejados y puertas. Se habían armado con lo que pudieron encontrar, rifles de caza, revólveres viejos, hasta horquillas. Jacob estaba a su lado, con una pistola en la mano. Le temblaban, pero tenía la mandíbula firme. ¿Cuántos vienen? 50, tal vez más. ¿Y solo somos nosotros? No. Elías señaló hacia los tejados. Mira. Jacob miró arriba. Hombres y mujeres agachados tras las cubiertas, armas listas. El viejo Samuel el herrero. La joven María, la maestra. Hasta Margaret, la viuda, sostenía una escopeta con ambas manos. No son soldados, dijo Jacob. Tampoco lo fui yo. Pero pelean por algo que los hace peligrosos. Entonces llegó el sonido. Cascos de caballos, docenas de ellos. Los hermanos de hierro entraron al frente de un pequeño ejército. Forajidos, pistoleros, mercenarios. El rostro de Dicken estaba retorcido por el odio. Cole y Mesen lo flanqueaban, armas en mano. Se detuvieron a 50 pies. Última oportunidad, viejo. Vete o muere. Elías no se movió. Tú primero. Dicken soltó una carcajada. ¿Crees que puedes con todos nosotros? ¿Estás loco? Probablemente. Elías cambió de postura. Su mano flotó sobre la pistola. ¡Van! Elías sacó más rápido que un rayo. Su bala alcanzó el hombro de Dicken y lo hizo girar, cayendo del caballo. Todo el ejército de forajidos se quedó helado por la sorpresa. Luego se desató el infierno. Van, 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 van. Disparos desde todas partes. Los habitantes del pueblo abrieron fuego desde los tejados. Los forajidos gritaron y se dispersaron. Los caballos se encabritaron. Los hombres caían. La sangre salpicó la tierra. Elías se movía por el caos como un fantasma. Disparaba, recargaba, disparaba otra vez. Van, van, van. 3 forajidos menos. Jacob peleaba a su lado, torpe pero valiente. Mantened la línea. Rugió Elías. No los dejéis pasar. La batalla duró lo que parecieron horas, pero solo fueron minutos. Los cuerpos cubrían la calle. El ejército de los hermanos de hierro estaba roto, disperso, huyendo al desierto. Cole yacía muerto en el polvo. Mason se había rendido de rodillas, manos arriba. Y Dicken gateaba hacia su caballo, sangre brotando de sus heridas, desesperación en los ojos. Elías caminó hacia él lentamente, pistola en mano. Por favor, jadeó Dicken. Por favor, me iré. Te juro que nunca volverás a verme. Elías se detuvo sobre él. Durante un largo instante no dijo nada. Luego guardó la pistola. Vete. Pero si vuelvo a oír tu nombre, terminaré esto. Dicken no esperó. Se arrastró hasta su caballo y huyó, roto y vencido. Los habitantes salieron de sus escondites, gritando de alegría, llorando, abrazándose. Habían ganado. Eran libres. Jacob se acercó a Elías cubierto de polvo y humo. Lo conseguimos. Tú lo conseguiste, corrigió Elías. Yo solo os enseñé cómo. ¿Y ahora qué? ¿Te quedarás? ¿Nos ayudarás a reconstruir? Elías miró al chico, luego al pueblo, luego al amanecer que pintaba el cielo de oro y rojo. No, dijo en voz baja. Esta fue vuestra pelea. Ahora es vuestro pueblo. Pero te necesitamos. No, no me necesitáis. Elías puso una mano en el hombro de Jacob. Sois más fuertes de lo que creéis. Todos vosotros.
Solo necesitabais que alguien os lo recordara. Se dio la vuelta y empezó a alejarse del pueblo, de los cuerpos, de la guerra. «Espera», gritó Jacob. «¿A dónde vas?» Elías no miró atrás. «A algún lugar tranquilo. Ya tuve suficientes tiroteos para una vida». Y así, el segador del Cañón Rojo desapareció una vez más en el desierto. Una leyenda caminando hacia el amanecer. Los habitantes contarían su historia durante generaciones. El anciano que lo salvó, el fantasma que volvió de entre los muertos para devolverles la esperanza. Pero Elias-Crow solo quería paz. Y tal vez, por fin, se la había ganado. Y esa, amigos míos, es la leyenda de Elias-Crow, el segador del Cañón Rojo. El anciano que entró humillado y roto en un selún, pero salió convertido en la pesadilla que todo forajido temía. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para levantarse, para contraatacar, para recuperar lo que nos robaron. A veces las leyendas nunca mueren. Solo esperan el momento adecuado para regresar. El doctor Morrison nos revisó una vez, por pura curiosidad médica sobre cómo un cuerpo humano podía sobrevivir a tanto castigo. El hígado tendría que haber dicho basta hace 2 años, le contó a su mujer. Ese hombre está hecho de hierro o es demasiado malo para morirse como Dios manda. Pero aquella mañana concreta, cuando 17 jinetes con pañuelos carmesí entraron al galope con la muerte en los ojos, Jamie levantó la cabeza de la cuneta. Y por primera vez en 3 años, sus ojos estaban completamente claros. ¿Qué habían hecho aquellos forajidos para despertar al fin al león dormido? Llegaron con el sol. 17 jinetes cubiertos de polvo y sangre. La banda carmesí era legendaria por todas las razones equivocadas. Atracos a bancos en 3 territorios, 12 hombres de la ley asesinados, un reguero de viudas y granjas quemadas desde Santa Fe hasta Sacramento. Su líder, Silas Crow, estaba buscado vivo o muerto en 7 estados. La recompensa era de $10,000. Nadie la había cobrado nunca porque nadie que fue tras Silas volvió. Silas llevaba su pañuelo carmesí como si fuera una corona. A sus 42 años estaba lleno de cicatrices, delgado y poseía esa crueldad natural de los hombres a los que nunca les habían dicho que no y habían vivido lo suficiente para creerse invencibles. Su mano derecha, Jacob, el segador, Mercer, había matado a más hombres que el cólera. Le faltaban 3 dedos de la mano izquierda, perdidos en una pelea con cuchillo que ganó arrancándole la garganta al otro de un mordisco. El resto de la banda era igual de encantador, asesinos, violadores, hombres que habían vendido hace mucho el alma con la que nacieron. Fueron derechos al banco. Sin sutilezas, sin plan. ¿Para qué? Whiskey Hollow no tenía ley, no tenía protección, solo ovejas esperando a los lobos. Todos al suelo. Bramó Silas, disparando al techo. Este pueblo acaba de convertirse en propiedad de la banda carmesí. El director del banco, un hombre blandito llamado Pinton, casi se desmaya. Por favor, cojan lo que quieran. Solo, no hagan daño a nadie. ¿Hacer daño? Silas soltó una carcajada. Chico, vamos a quemar este pueblo entero solo por divertirnos. Pero primero, agarró a Pinton del cuello, vacía la cámara, cada dólar, cada pieza de oro. Tienes 3 minutos. Fuera, la banda se dispersó por las calles. Rompían ventanas a tiros, sacaban a rastras a mujeres que gritaban, golpeaban a cualquier hombre que los mirara mal. Y en la cuneta detrás de la tienda general, Jamie el borracho del pueblo lo observaba todo. Sus manos, que habían temblado sin parar durante 3 años, de pronto estaban firmes como rocas. Su respiración, habitualmente jadeante y entrecortada, se volvió lenta y controlada. Porque James Dockery acababa de recordar quién solía ser. Hace 3 años, el marsal James Dockery estaba cazando a la banda carmesí. Los había seguido durante 6 meses, pisando un rastro de cadáveres y pueblos quemados. Se había acercado demasiado. En un pueblo llamado Redemption Creek acorraló a 5 de ellos en un cañón. El tiroteo duró 40 segundos. Los 5 forajidos murieron. James recibió una bala en el hombro, pero salió caminando.
Silas Crowe lo tomó como algo personal después de aquello. No podía vencer a James en lucha limpia, así que no luchó limpio. Descubrió que James tenía una esposa, Mary, y una hija, Emily, de 8 años. Vivían en Silver Ridge, protegidas por marshals adjuntos mientras James cazaba forajidos. Silas mandó recado: deja de perseguirnos o tu familia arde. James no paró. No podía. 23 personas habían muerto en el último asalto de la banda carmesí. La justicia no se negocia. 2 semanas después, mientras James seguía una pista, Silas atacó. No tocó a Mary ni a Emily. Demasiado obvio. En vez de eso, sobornó a los marshals adjuntos, les convenció de que James estaba corrupto, que trabajaba al margen de la ley. Fabricó pruebas, falsificó documentos, hizo que pareciera que James Dockery era el verdadero criminal. Cuando James volvió a Silver Ridge, encontró órdenes de arresto con su nombre. Sus propios compañeros lo rodearon. Quedas detenido por conspiración, asesinato y traición. James se abrió paso a tiros, mató a 2 marshals que habían sido buenos hombres, buenos amigos, pero a los que habían engañado y creyeron las mentiras. Escapó, pero el daño estaba hecho. Todos los hombres de la ley de 7 territorios lo querían muerto. Entonces Silas dio el golpe final, quemó el juzgado de Silver Ridge con pruebas falsas de que James estaba dentro. Los periódicos de todo el país informaron que el marshal James Dockery había muerto en el incendio, finalmente ajusticiado por sus crímenes. A Mary le dijeron que su marido era un criminal y un cadáver. La vergüenza la destruyó. Murió 6 meses después, dijeron que de pena, pero James sabía que fue de vergüenza. A Emily la enviaron a un orfanato. Creció creyendo que su padre era un monstruo. Y James Dockery decidió que la única forma de proteger lo que quedaba era convertirse en un fantasma. Convertirse en nadie fue más duro que ser alguien. James se afeitó su característico bigote, dejó crecer la barba salvaje y desaliñada. Quemó sus manos con ácido para borrar las huellas que estaban archivadas en todas las oficinas de marshals. Se rompió la nariz 2 veces para cambiarle la forma. Se dejó morir de hambre hasta que su rostro se hundió y su cuerpo se volvió irreconocible. Después vino la parte más difícil, convertirse en borracho. James nunca había sido bebedor. Un whisky en Navidad, quizá 2 en su cumpleaños. Pero para vender el disfraz tenía que encarnarlo. Durante 6 meses se obligó a beber hasta que su cuerpo se acostumbró, hasta que le temblaban las manos sin alcohol, hasta que lo necesitaba solo para funcionar. Eligió Whiskey Hollow porque era el tipo de sitio donde nadie miraba 2 veces a un hombre roto. Observó, escuchó, memorizó cada cara, cada rutina, cada secreto que el pueblo intentaba ocultar. Y esperó a que la banda carmesí llegara, porque sabía que tarde o temprano lo harían. Silas Crowe era arrogante y descuidado. Siempre volvía a los lugares que había aterrorizado antes, como un perro marcando territorio. James lo había estudiado lo suficiente como para conocer sus patrones. 3 años. 3 años de degradación, de que le escupieran, lo patearan, se burlaran de él, de ver caminar libres a criminales, de morderse la lengua mientras gente inocente sufría. Pero James Dockery era un hombre paciente, y la paciencia, había aprendido, era el arma más letal de todas. Ahora, viendo a Silas pavonearse por la calle como si fuera dueño del mundo, James sintió algo que no había sentido en 3 años: propósito. Se levantó despacio de la cuneta, con los huesos crujiendo. El sol de la mañana le dio en la cara y, por un instante, cualquiera que mirara de cerca podría haberlo visto, la sombra del hombre que solía ser. Se tambaleó hacia el salón, interpretando su papel a la perfección. Solo gemía el borracho buscando su primera botella del día. Pero bajo su mugriento abrigo, pegado a las costillas donde nadie pensaría mirar, llevaba algo que había mantenido oculto 3 años, su placa de marshal y 2 revólveres completamente cargados. El primer error de Silas fue la arrogancia. El segundo, la crueldad. El tercero, fijarse en Jemmy. Chicos, mirad esto, rió Silas, señalando a James que pasaba tambaleándose. Hasta el borracho del pueblo ha salido a vernos trabajar. Jacob Mercer agarró a James por el abrigo y lo tiró al barro.
¿Qué pasa, viejo? ¿Tan temprano y ya quieres ver a hombres de verdad en acción? La banda formó un círculo, disfrutando del espectáculo. Ya habían robado el banco, apaleado a la gente del pueblo y ahora querían entretenimiento antes de marcharse. «Baila para nosotros, borracho», gritó uno, disparando a los pies de James. James tropezó y cayó de bruces en estiércol de caballo. Los forajidos rugieron de risa. «Por favor», balbuceó James con convicción. «Solo quiero un trago, uno solo». «¿Quieres un trago?» Silas sacó una botella de whisky. «Ven a por él». James se arrastró hacia él, con la mano temblando, interpretando el papel a la perfección. Cuando llegó hasta la botella, Silas la volcó en el suelo, desperdiciando buen whisky solo para ver morir la esperanza de un hombre roto. «Esto es lo que pienso de borrachos como tú. Puro despojo». Algo brilló en los ojos de James durante una milésima de segundo. Jacob lo notó. El instinto de un asesino profesional le erizó la nuca. «Jefe, algo no cuadra con este». «¿Qué? ¿Te da miedo un borracho?» Silas se rió. «Seguro que ni recuerda su propio nombre». «No recuerdo muchas cosas», dijo James sin levantar la vista, «pero las caras sí. La tuya, por ejemplo. Has envejecido desde Redemption Creek». Las risas se cortaron. Silas se quedó muy quieto. «¿Qué has dicho?» «Redemption Creek», repitió James. «Donde perdiste a 5 hombres en 40 segundos. Juraste venganza contra el marsal que los mató». Al fin alzó la cabeza y sus ojos estaban fríos y completamente sobrios. «Hola, Silas. ¿Me echabas de menos?» Por primera vez en 15 años, Silas Cross sintió miedo de verdad. «Es imposible», susurró. «Dakey está muerto. Yo vi arder el juzgado». «Viste arder un edificio», dijo James, poniéndose en pie despacio. «Nunca encontrasteis un cuerpo, ¿verdad? Esa debería haber sido tu primera pista». La banda carmesí levantó sus armas. 17 cañones apuntando a un borracho desarmado. Pero James no se inmutó. Los hombres que aceptaron la muerte hace tiempo ya no le temen cuando llega. Jacob llevó la mano a su pistola. «Aun si fueras Dakey, sois 17 contra 1. No tienes ninguna posibilidad». 17 contra 1, James asintió pensativo. Mejores probabilidades que en Redemption Creek. Allí eran 5 contra 1 y se acabó en 40 segundos. Sonrió y era la sonrisa de un lobo enseñando los colmillos. «¿Queréis cronometrar este también? Si ni siquiera vas armado», gritó un forajido. «Ah, ¿no?» James abrió despacio su mugriento abrigo. Pegados al pecho con fundas a medida había 2 Colt 45 impecables que brillaban incluso bajo la luz polvorienta de la mañana. «Llevo 3 años limpiándolos. Los engrasaba cada noche mientras vosotros creíais que estaba inconsciente por la borrachera». La seguridad de Silas flaqueó. «Aun si eres Dakey, llevas 3 años sin practicar. 3 años bebiendo. Seguro que te tiembla tanto el pulso que no acertarías ni a un granero». James extendió las manos. Firmes como piedra. «Nunca bebí antes del mediodía, Silas. Cada botella que me visteis llevar estaba llena de té frío. Cada tropiezo ensayado. Cada palabra arrastrada, puro teatro». Rodó los hombros y la gente que miraba desde las ventanas oyó crujir articulaciones que ya no estaban oxidadas. «Llevo 3 años sobrio, entrenando cada noche mientras este pueblo dormía, esperándoos». «¿Por qué?», exigió Silas. «¿Por qué pasar por todo esto?». «Porque me lo quitaste todo. Mi placa, mi reputación, mi esposa. Hiciste que mi hija creyera que era un monstruo, así que decidí convertirme en el monstruo que creaste». Se colocó en posición de pistolero. «Y los monstruos no paran hasta que todos los responsables están muertos». Silas comprendió que acababa de caer en una trampa preparada durante 3 años. «Espera», levantó la mano. «Somos 17. Si nos matas, te colgarán por asesinato». «¿Asesinato?». James soltó una risa fría. «No, Silas,
Sigo siendo Marshal Federal. Nunca renuncié. Mi placa sigue vigente. Sacó la estrella plateada y la luz del sol reflejó la inscripción, James Dockery, Marshal Federal, Territorio de Nuevo México. Esto me da autoridad para detener o eliminar forajidos que resistan el arresto, y vosotros estáis buscados vivos o muertos. Señaló a cada uno por turnos. Tú, $2,000. Tú, 1,500. Jacob, 5,000. Y tú, Silas, 10,000. Sumadlo, unos $47,000 en recompensas, parados delante de mí. Esto es una locura, siseó Jacob. Jefe, tenemos que matarlo ya. Aquí van las reglas, continuó James con calma. Voy a caminar hasta el centro de la calle. Vosotros podéis dispersaros, tomar posiciones, hacer lo que queráis. Cuando la campana de la iglesia de las 12 miró la torre del reloj, quedaban 15 minutos, arreglaremos esto. Quien se rinda antes, sale vivo y será juzgado. Quien todavía empuñe un arma cuando suene la campana morirá donde esté. Nos estás dando tiempo para preparar una emboscada. Silas no daba crédito. Os estoy dando 15 minutos para daros cuenta de que ya habéis perdido, corrigió James. Os seguí 6 meses hace 3 años. Sé cómo pelea cada uno de vosotros. Jacob apunta al centro pero desvía a la izquierda al disparar. Brad Murphy tiene un tic en el ojo derecho antes de sacar. Tommy, ojos de serpiente, respira fuerte antes de desenfundar. Cada hombre nombrado palideció. Los había estudiado, conocía sus debilidades. 15 minutos, repitió James. Usadlos para rezar, huir o rendiros. Vosotros elegís. Les dio la espalda y caminó hacia el centro de la calle. El mayor desprecio posible. Detrás de él, a Silas le temblaban las manos. No de miedo, se dijo, de rabia. Pero ambos sabían que era mentira. El pueblo se evacuó. Los tenderos cerraron con tablas las puertas. Las madres agarraron a los niños y corrieron. Hasta los caballos parecían presentir lo que se avecinaba, pateando nerviosos. James se quedó solo en el centro de la calle mayor, las manos relajadas a los costados. El sol subía, convirtiendo el polvo en oro. Cerró los ojos y dejó que la memoria muscular tomara el control. Su respiración se volvió lenta. Su pulso bajó. Era la meditación de los asesinos. La calma antes de la tormenta. La banda carmesí se desplegó estratégicamente. 5 en los tejados con rifles. 6 escondidos tras abrevaderos y barriles. Otros 6 formando un semicírculo en la calle. 17 ángulos de ataque. 17 oportunidades de meterle una bala al fantasma. Silas se colocó en el balcón del saloon, rifle en mano. Es tu última oportunidad, Dackey. Ríndete y lo haremos rápido. James no respondió. Contaba latidos, medía distancias, catalogaba posiciones. Su mente se había convertido en un arma que calculaba trayectorias y probabilidades más rápido que el pensamiento. Jacob, agachado tras un abrevadero, pistola lista. Algo no cuadraba. Era demasiado fácil. Dackey estaba demasiado tranquilo. Los hombres que van a morir no tienen esa cara. Tienen cara de asustados, de desesperados. Dackey parecía estar viendo ya sus cadáveres en el suelo. 2 minutos, gritó alguien. La campana empezó a sonar. Cada tañido resonaba en el valle como un clavo en un ataúd. 1, 2, 3. James abrió los ojos. 4, 5, 6. Sus manos bajaron hacia las pistolas. 7, 8, 9. Los forajidos apretaron sus armas. 10, 11, 12. El mundo contuvo el aliento. Entonces James sonrió y fue lo más terrorífico que ninguno de ellos había visto jamás. Porque no era la sonrisa de un hombre que va a morir. Era la sonrisa de la muerte con cara de hombre. La campana dio su último toque. Mediodía. El momento del ajuste de cuentas. Y en el instante antes de que sonara el primer disparo, James Dockery susurró 2 palabras que solo él pudo oír.
Por Murray, el primer tiro vino del tejado. James se movió antes de que se apretara el gatillo, leyendo el lenguaje corporal del tirador, la tensión de los hombros, la inspiración. La bala levantó polvo donde había estado una fracción de segundo antes. Los dos Colts salieron de la funda. ¡Bam! El rifle del primer francotirador voló de sus manos. ¡Bam! El segundo se agarró el pecho y cayó como marioneta con los hilos cortados. La calle estalló. 17 armas disparando al unísono. Balas rasgando el aire como avispas furiosas. Pero James ya se movía, rodando tras un abrevadero. No para esconderse, sino para reposicionarse. ¡Bam! 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 3 más al suelo. Cada disparo colocado con precisión quirúrgica. Todos en la cabeza. Sin sufrimiento, sin segundas oportunidades. Jacob intentó flanquearlo, corriendo de cobertura en cobertura. James giró y disparó desde la cadera. ¡Bam! El tiempo se ralentizó. La bala giró en el aire, atrapó la luz del sol y encontró la garganta de Jacob. Se derrumbó ahogándose en su propia sangre. ¡Matadlo! Gritó Silas desde el balcón, disparando como loco. James usó el caos. Mientras se concentraban en el abrevadero, saltó por encima, corriendo agachado, zigzagueando. Los forajidos se disparaban entre sí intentando acertarle. Habían pasado 4 segundos. 10 hombres muertos o agonizando. Red Murphy cargó con una escopeta de 2 cañones apuntando al pecho de James. El tiempo se detuvo. James se dejó caer, deslizándose por el polvo como una serpiente. Los perdigones rugieron por encima de su cabeza. Disparó hacia arriba. ¡Bam! La bala subió girando, ascendiendo, y encontró a Red Murphy bajo la barbilla. La cabeza se le echó hacia atrás con violencia y se desplomó como un saco de huesos. 5 segundos, 13 caídos. Los 4 que quedaban rompieron filas, corriendo en pánico hacia sus caballos. James los abatió metódicamente. Primero uno por la espalda, segundo en la rodilla y remate al caer. El tercero llegó hasta su caballo, metió el pie en el estribo. James apuntó con calma. ¡Bam! El caballo recibió la bala en el hombro. Relinchó, se encabritó y lanzó al jinete por los aires 15 pies. Aterrizó de cabeza. Cuello roto limpiamente. 6 segundos, 16 caídos. Solo quedaba Silas, paralizado en el balcón, con el rifle temblando en las manos. Intentó apuntar, pero las manos no le obedecían. El terror lo había dominado por completo. James recargó con calma, sin apartar los ojos de Silas. Luego guardó un Colt y mantuvo el otro apuntando al líder forajido. Baja, Silas. Enfréntate a mí como el hombre que finge ser. Habían pasado 7 segundos desde que dejó de sonar la campana. 16 hombres muertos y la justicia aún quería uno más. Silas bajó las escaleras lentamente, cada escalón una eternidad. Su rifle cayó al suelo con estrépito. Estaba vencido y lo sabía. ¿Todo esto lo hiciste tú?, dijo con voz hueca. ¿3 años fingiendo ser borracho solo para atraparme? No solo a ti, respondió James. Necesitaba que estuvierais todos juntos, con testigos. Para que cuando os matara nadie pudiera decir que fue asesinato. Legítima defensa contra 17 forajidos buscados, por el libro. Señaló los cuerpos. Cada disparo documentado, cada muerte justificada. Dios mío, suspiró Silas. Realmente eres un monstruo. Tú me hiciste uno. Me quitaste la vida, la familia, el honor. Os di 3 años para sentiros seguros, invencibles. Quería que disfrutarais cada momento porque sabía que este día llegaría. Se abrió el abrigo. Murray murió creyendo que su marido era un criminal. Mi hija creció avergonzada de un padre que en realidad estaba cazando a los hombres que nos destruyeron. Todo eso es culpa tuya, Silas. Todo. ¿Y ahora qué?, preguntó Silas. ¿Disparas a un hombre desarmado? James le lanzó una pistola al polvo. Recógela.
Desenfunda contra mí. Tienes una oportunidad. La misma que le diste a mi familia. Silas miró la pistola en el suelo. Su mano vaciló. ¿Podía hacerlo? ¿Podía hacerlo bastante rápido? Había visto moverse a James. Velocidad imposible. Precisión imposible. ¿Pero qué otra opción tenía? Se agachó despacio, recogió la pistola. Cuando quieras, dijo James con calma. Silas lo intentó. De verdad lo intentó. Su mano se volvió un borrón, levantando el arma, dedo en el gatillo. Casi lo consiguió. Casi. ¡Bam! Silas Crowe cayó al polvo. Un agujero perfecto entre los ojos, muerto antes de tocar el suelo. James guardó su Colt, recogió la placa de Marsal y se la prendió en el pecho. El borracho del pueblo había desaparecido. El Marsal James Dockery había vuelto. Pero la historia no terminó ahí. No podía, porque los fantasmas no tienen finales felices. El gobernador territorial llegó 3 días después con marshals federales. James esperaba de pie, manos a la vista, placa brillando en el pecho. Documentó todo, 17 cadáveres, 17 carteles de buscados, 17 muertes legales en cumplimiento del deber de un marshal federal. El oro del banco fue recuperado. 3 vecinos testificaron que James había actuado en defensa de civiles. El gobernador estudió la escena, estudió a James y habló al fin. Estás legalmente limpio, Marshal Dockery. Diablos, eres un héroe. $47,000 en recompensas. Tú solo. Pero tengo que preguntar, ¿valió la pena? ¿3 años de tu vida viviendo como un animal? James miró al horizonte, donde en algún lugar vivía su hija, ahora de 16 años, todavía creyendo que su padre era un monstruo que murió en la vergüenza. No, señor, dijo en voz baja. No valió la pena. Pero era necesario. El gobernador le ofreció reintegrarlo por completo, darle el destino que quisiera. James rechazó. Cogió el dinero de las recompensas y lo dividió en 3 partes, 1/3 para Whiskey Hollow por los daños, 1/3 para levantar un monumento decente en la tumba de Mary, 1/3 en un fondo para Emily que recibiría al cumplir los 18. No se quedó nada para sí mismo salvo la placa y sus armas. Luego hizo algo que nadie esperaba, entró en el saloon, pidió una botella de whisky y se emborrachó de verdad hasta perder el sentido. No teatro. Whisky de verdad, dolor de verdad. Porque la verdad era que James Dockery había ganado la batalla pero perdido la guerra. Se había servido justicia, pero sabía a ceniza. Su mujer seguía muerta. Su hija lo seguía odiando. Y 3 años fingiendo estar roto habían roto algo dentro de él que ya no tenía arreglo. El borracho del pueblo volvió, pero esta vez no era actuación. El marshal James, mano de hierro, Dockery, el hombre de la ley más letal del oeste, pasó sus años restantes en la misma cuneta, bebiéndose hacia una muerte que no llegaba lo bastante rápido. A veces las leyendas no cabalgan hacia el atardecer. A veces simplemente se desvanecen en el fondo de una botella. Así que dime, compañero, ¿valió la pena? James consiguió su venganza, mató a todos los responsables, limpió su nombre, pero se perdió a sí mismo en el proceso. ¿Eso es justicia o solo otra clase de tragedia? Esto es lo que nos enseña esta historia, la venganza puede ser dulce, pero también es veneno. James Dockery demostró que se pueden ganar todas las batallas y aún así perder la guerra. Se obsesionó tanto con cazar monstruos que olvidó cómo ser humano. Y cuando los monstruos estuvieron muertos, ya no quedaba nada del hombre que solía ser. Quizá esa sea la verdadera lección del viejo oeste, la justicia sin misericordia destruye al juez tanto como al juzgado. La venganza sin perdón deja a todos muertos, incluso a los que todavía respiran. Ahora quiero oírte a ti. Deja un comentario y dime, si estuvieras en las botas de James, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habrías sacrificado 3 años, tu identidad, todo lo que era solo para llevar a unos asesinos ante la justicia? ¿O hay un punto en que el precio se vuelve demasiado alto? Y si has aguantado conmigo toda esta historia, entre sangre, balas y un final amargo, gracias.
Tu apoyo significa todo para este viejo narrador. Antes de que cabalgues hacia tu propio atardecer, dale al like si esta historia te ha hecho pensar. Suscríbete para no perderte el próximo viaje al salvaje oeste. Y dime desde qué país estás viendo esto: España, México, Argentina, Chile, Estados Unidos. Me encanta ver hasta dónde llegan estos cuentos. Hasta la próxima, compañero. Mantén la conciencia limpia, el tiro certero y recuerda. A veces el arma más mortífera no está en tu funda, sino en la elección de en que te conviertes mientras persigues al que fuiste. Que la historia del Marsal Dakey te recuerde que ganar no siempre es victoria y sobrevivir no siempre es vivir. La leyenda ha terminado, pero la lección permanece para siempre.